Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hemos llegado al lunes 20 de febrero y dichosamente ayer tuvimos una homilía, un segmento de la homilía que venimos estudiando del 30 de diciembre de 1979. O sea que hoy sí tenemos la continuidad, como en otras ocasiones, para poder avanzar en la homilía. En otros momentos, en otros domingos, tenemos la homilía de la fecha exacta que corresponde al tiempo ordinario, pero hoy, por la que estamos en la víspera de la Cuaresma, ya el día miércoles es miércoles de ceniza. Hoy tuvimos la dicha de estudiar ayer a Monseñor Romero en esa homilía del 30 de diciembre de 1979. Hoy vamos a llegar, en esta primera parte, vamos a llegar al segundo pensamiento. Ya terminamos el primero. Hoy vamos con el segundo pensamiento de esta homilía de Monseñor Romero. Él toca el tema de la familia, la iglesia doméstica de Cristo. Fíjese que la conclusión que se saca precisamente de esta gran enseñanza de Monseñor Romero, que yo creo que muy pocos predicadores en este caso le han dado tanta fuerza a la familia como núcleo central, no solo de la comunidad cristiana, no solo de la parroquia. Monseñor hace un esbozo de la importancia que tiene la familia para la iglesia en general. Por eso yo quise escoger la frase de hoy, la frase del día, la frase de Monseñor Romero. La titulamos así: la iglesia será el producto de familias cristianas. Cuando más iglesias domésticas haya en la diócesis, verdaderas comunidades de fe, de caridad, de amor, de esperanza, de oración, esta será también la riqueza de nuestra iglesia. Y también, cuanto más iglesias sea nuestra arquidiócesis, más iglesias serán las familias. Fíjese que es una relación muy bonita que yo espero que, si usted no lo sabía, lo aprendamos ahora en este momento. Primero, estamos en el tema de que Dios vive en las familias, y en el lenguaje de Monseñor Romero, las familias viven en Dios. Por eso nos explicaba Monseñor Romero que Dios no es un ser solitario que anda por ahí. No, Dios es una familia, es un padre, es un hijo, es una relación entre padre e hijo, es una familia. Y como es una familia, entonces quiso Dios formar parte de una familia. Y al formar parte de esa familia forma parte de Dios. Yo les dije que esto, como es poco usual, no tenemos predicadores que nos hablen frecuentemente eso de que Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Eso no es común. Pues hoy, como Dios es familia, entonces la familia es Dios. Y la solución que plantea Monseñor es que ojalá todas las familias sean esto que describe en el mensaje de hoy, en la frase del día. La iglesia será el producto de familias cristianas. Cuanto más iglesias domésticas haya en la diócesis, verdaderas comunidades de fe, de caridad, de amor, de esperanza, de oración, esta será también la riqueza de nuestra iglesia. Y también, cuanto más iglesia sea nuestra arquidiócesis, más iglesias serán las familias. La idea es que Dios habite en la familia, para que la familia habite en Dios. Y en esa medida que hay familias de Dios, bueno, tendremos mejores y perfectas diócesis. Pero mientras la familia sea algo regado, disperso, no consolidado, entonces difícilmente estaremos hablando de una iglesia formada por familias cristianas. Un doctor que seguramente
nos escucha y nos mira en este programa, un doctor, me voy a reservar el nombre, me decía, el problema de El Salvador es que el 76% de las familias salvadoreñas son disfuncionales. Una mamá con su hijo, la abuela con el nieto, la tía con los sobrinos, y el papá y la mamá a saber dónde andan. Son disfuncionales. Entonces, ¿cómo no va a haber ese tipo de problemas sociales, digamos, como el tema de la violencia que hemos vivido y estamos casi saliendo? Pero hay otras ciudades, hay otras sociedades que tienen el mismo o peores problemas. Todo por la familia disfuncional. Qué bonito cuando hay familias íntegras, completas, familias que está el papá, la mamá, 2, 3 hijos o un hijo, pero ese es el núcleo. Y qué bueno si esa familia es cristiana. Este es el deseo de Monseñor Romero en esta homilía del 30 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. El segundo pensamiento nos remonta ya al concepto cristiano, la familia, iglesia doméstica. Esta palabra no es mía, es del Concilio Vaticano II, que dice que la familia es una iglesia doméstica donde los padres son los primeros sacerdotes para sus hijos y donde mutuamente se santifican y se elevan hacia Dios. Hacer de cada familia cristiana una verdadera iglesia doméstica con todo el rico contenido de esta expresión es la necesidad más grande de América Latina, dijo el Papa en México. La segunda lectura de hoy es la que me inspira esta idea, porque San Pablo, escribiéndole a los colosenses para prevenirlos de posibles errores acerca de Cristo, les presenta en esa carta una cristología maravillosa. ¿Quién es? Y para que no lo vean lejano, ese Cristo se encarna, es cabeza de todos los que quieren ser miembros de Él y se incorporan a Él por el bautismo. Por el bautismo se hacen participantes de su muerte y de su resurrección, de tal manera que la vida de Cristo circula en la vida de todos los cristianos, y esto es lo que se llama iglesia, cuerpo de Cristo, iglesia, familia de Dios, iglesia, pueblo de Dios, iglesia vivificada por el Espíritu de Dios. Este concepto de pueblo de Dios, riquísimo en todas las consecuencias, es lo que le da en la era cristiana a la familia una elevación, porque es familia cristiana, donde el padre, la madre, los hijos pertenecen a otra gran familia que es la iglesia, pero la iglesia cuenta con esa célula familiar, de tal manera que la iglesia será el producto de familias cristianas. Cuanto más iglesias domésticas haya en la diócesis, verdaderas comunidades de fe, de caridad, de amor, de esperanza, de oración, esta será también la riqueza de nuestra iglesia. Y también, diócesis, más iglesias serán las familias. Como términos intermedios son esas comunidades que se llaman parroquia, que se llaman comunidades eclesiales de base, que se llaman grupos juveniles, todas esas agrupaciones con espíritu de iglesia para reflexionar la Biblia, para alimentarse de los sacramentos, para estar en comunión con el obispo. Esto es indispensable en la familia, iglesia. Cuanto más crezcan estos vínculos, tanto más hay iglesia, y llevarán los jóvenes, los padres, las madres a sus hogares el sentido de iglesia.
Se introduce pues con el cristianismo el misterio de la iglesia en la familia. Por eso cuando en la iglesia cristiana se bendice un matrimonio, se le descubre el gran panorama que no conocían como simple amor de hombre y de mujer. Cuando se le dice que no es más que una figura del amor con que Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y el esposo se convierte en Cristo y la esposa en iglesia. Y el amor inseparable de Cristo y de la iglesia que irá a través de la historia venciendo dificultades, tentaciones, violencias, siempre fecundos en la santidad, siempre iglesia de Cristo. Eso tiene que reflejarse también en la fidelidad del matrimonio, a pesar de las tentaciones, de las dificultades, de todo aquello que quiere romper la maravilla de la unidad en la iglesia. San Pablo, en la epístola que se ha leído hoy, primero enumera los elementos eclesiales para concluir allá en la colita de la epístola los deberes de familia, como para decir, en ese mar de la iglesia se sumerge la familia, la cual tiene que ser una pequeña iglesia, en el conjunto de toda la iglesia. ¿Cuáles son esos elementos que la epístola de hoy nos propone? Les dice San Pablo a los cristianos de Colosas: pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado. No sienten aquí, queridos hermanos, el eco del Antiguo Testamento, cuando Dios esta es la iglesia en el cristianismo. Por eso Pablo la llama el Israel nuevo, el Israel de Dios. Y así como el Israel del Antiguo Testamento Dios lo hacía su familia y se llegaba a comparar en el esposo y la esposa, que a pesar de sus traiciones siempre le es fiel. Así la iglesia en el Nuevo Testamento es pueblo sacro, es decir, consagrado a Dios, pueblo amado de Dios, pueblo elegido por Dios. Eso les repito, queridos hermanos, en estas horas de convulsiones y confusiones políticas, no confundamos el concepto de pueblo en general con el concepto de pueblo de Dios. En esta confusión está la causa de muchos errores aún en las comunidades cristianas. La comunidad cristiana es esto que ha dicho San Pablo: elegidos, sacros, amados de Dios. Desde allí, desde esa comunidad, tiene que santificar, iluminar, orientar, acompañar al pueblo en general, pero sin confundirse con el pueblo en general, siendo fermento, sin perder su fuerza de fermento. De allí, queridos jóvenes, si ustedes pertenecen a organizaciones políticas populares, magnífico, pero que sean cristianos. No se olviden que al ir a confundirse con el pueblo en general, con las organizaciones populares, ustedes llevan un compromiso especial. Ustedes, además de ser pueblo del Salvador, son pueblo elegido de Dios, pueblo sacro, consagrado a Dios, pueblo amado de Dios. No pierdan ese amor haciendo locuras que tal vez les pueden imponer otras ideologías. Sepan ser fermentos organizaciones, sepan dar su compromiso político sin traicionar el amor que Dios les tiene como pueblo de Dios. Sepan ser donde quiera que vayan, familia de Dios, así como no nos avergonzamos de nuestro hogar, estando donde estemos, tampoco nos hemos de avergonzar ni sentirnos menos porque somos cristianos ante otros que se vanaglorían de su poca fe.
Esto es muy importante de concebir así, en este día de la Sagrada Familia, la comunión que debe de ser. En una comunidad, familia de Dios, convergen todos los hijos, como a una familia llegan en el fin de semana todos los que están trabajando en distintos rumbos de la República, pero allí junto a su mamá, junto al hogar, en la mesa de comida, en el recuerdo de la infancia, desaparecen divisiones. Allí no se es facción, allí se es familia, y de allí se saca el enardecimiento, el amor, el orgullo de la familia para llevar esta convicción a comprometer la política sin traicionar ese amor de mi familia. Esto tenía que ser toda comunidad cristiana, donde convergen las diversas opciones políticas. Hombres de gobierno también, soldados también, hombres del bloque popular revolucionario, de FAPU, ligas, también, con tal que vayan a alimentar allí su fe cristiana y que ante el Padre común, la familia común, juren ante Dios no traicionar sus convicciones de familia, su fe, sus compromisos. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 20 de febrero. El día sábado, recuerda que hicimos una lectura de la carta a los Hebreos y decíamos que era la intención de la Iglesia es darle legitimidad a lo que habíamos estudiado del Génesis del capítulo 1 hasta el 11. La carta a los Hebreos, o documento a los Hebreos, homilía a los Hebreos, describe a varios personajes. A Adán, menciona a Enoc, que nosotros no lo estudiamos en esta ocasión, menciona a Noé, y la importancia es el tema de la fe. Hoy y mañana, que son los dos últimos días del tiempo ordinario que vamos a estudiar, la Iglesia nos manda a estudiar un libro bien particular. Estamos hablando del libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico lamentablemente no es un libro que está en todas las Biblias. El libro del Eclesiástico para la Iglesia evangélica en general es considerado uno de los 7 libros apócrifos, o sea, no inspirado por Dios. Eso les enseñó Martín Lutero, sacerdote católico de la Congregación de los Agustinos, que les enseñó que este libro sí, este libro no. Ese es un tema de ortodoxia, y la Iglesia sí lo aceptó, sí lo acepta como libro inspirado. Por eso, si usted está viendo este programa y usted no es católico, lo más seguro es que en su Biblia no tenga este libro del Eclesiástico. Son 7 libros en total. Pero hoy y mañana vamos a estar estudiando este libro del Eclesiástico. Vamos a comenzar hoy el capítulo 1, versículos del 1 al 10. Quiero que le pongamos atención a la enseñanza, porque el Eclesiástico es, para decirlo en una palabra, es como un libro escrito por un catequista, por una persona que está instruyendo a una comunidad. Eclesiástico 1 del 1 al 10 dice lo siguiente: toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la hondura del abismo, ¿quién los rastreará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la inteligencia y la prudencia, antes de los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? La destreza de sus obras, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo. Está sentado en su trono. El Señor en persona la creó, la conoció y la midió. La derramó sobre todas sus obras, la repartió entre los vivientes. Según su generosidad, se la regaló a los que lo temen.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay otro libro que se llama La Sabiduría. Tampoco está en el canon de la Iglesia Evangélica en general. Eclesiástico y Sabiduría pertenecen al género sapiencial, se llama, porque pretenden dar enseñanza centrada en la sabiduría. ¿Quién creó la sabiduría? ¿Quién la dio? ¿Quién la regaló? ¿A quién se la dio? ¿Puede alguien contar la arena del mar? ¿Puede alguien enviar una gota de lluvia? ¿Puede? Etcétera. Esto es el libro del Eclesiástico. Del libro del Eclesiástico tenemos que decir algunas características. Primero, le está dando suma importancia a la sabiduría. Y la máxima sabiduría, lo vamos a descubrir a medida que vamos estudiando el Eclesiástico, la máxima sabiduría es el respeto o la reverencia a Dios. ¿Quiere usted conocer a alguien si es sabio o no es sabia? Mire cómo trata a Dios. Yo les he contado aquí que en una ocasión allá en Costa Rica escuché a un joven, todavía soltero en ese tiempo, decir: yo fui feliz aquel día en que yo pude matar a Dios en mi cabeza. Yo lo escuché. ¿Qué sabiduría tenía este joven? Orgulloso de haber matado a Dios en su cabeza. El libro del Eclesiástico dice que lo supremo de la sabiduría es el respeto o reverencia de Dios. Y eso, cuando alguien respeta a Dios, entonces es la persona que permanentemente está contemplando la ley de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, si usted mira a una persona que dice ama a Dios, pero no respeta los mandamientos, no respeta el sermón de la montaña, trata a sus empleados como animales, no es cristiano, no es temeroso de Dios. Hay que ver cómo tratan a sus empleados, sus empleadas. Hay que ver cómo son con sus subalternos, en este caso los policías, los militares, los gobiernos, cómo tratan a sus subalternos. Hay que ver cómo Nicaragua está tratando a la iglesia. ¿Será temerosa de Dios la familia presidencial de Nicaragua, por ejemplo? Teniendo preso a un obispo 26 años, 4 meses, y orgulloso de haberlo metido preso. ¿Es temeroso de Dios? Que lo juzgue la historia. ¿Qué tal, cómo está la justicia, la misericordia? Porque esto es parte del libro del Eclesiástico. Quien se mueve en la enseñanza de Dios no se queda aquí, cumpliendo solo leyes, sino trasciende a ese amor de Dios. Vamos al Evangelio de hoy. El Evangelio es bastante largo, es gracioso, es bonito. Quizá no nos va a dar el tiempo para poder estudiar la sinopsis. Marcos 9, capítulo 9, versículo del 14 hasta el 29, dice lo siguiente. Cuando volvieron a donde estaban los discípulos, vieron un gran gentío y unos letrados discutiendo con ellos. En cuanto la gente lo vio, quedaron sorprendidos y corrieron a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu que lo deja mudo. Cada vez que lo ataca, lo tira al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo expulsaran y no han podido. Él les contestó: ¿qué generación incrédula? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo. Se lo trajeron, y en cuanto el espíritu lo vio, sacudió con violencia al muchacho, que cayó en tierra y se revolcaba echando espumas por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿desde cuándo le sucede esto? Contestó: desde niño. Y muchas veces incluso lo tira al fuego, al agua, para acabar con él. Por eso, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros y ayúdanos. Jesús les respondió:
que sí puedo. Todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre del muchacho exclamó: creo, pero socorre mi falta de fe. Viendo Jesús que la gente se agolpaba sobre ellos, reprendió al espíritu inmundo: espíritu sordo y mudo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dando un grito y sacudiéndolo fuertemente, salió. El muchacho quedó como un cadáver, tanto que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, los discípulos le preguntaban aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Respondió: esta clase solo sale a fuerza de oración. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quizá hoy no voy a poder hacer la sinopsis, porque quiero que ahondemos un poquito en la generalidad de los libros sinópticos. Los libros sinópticos son unos libros, 3, Mateo, Marcos y Lucas. Son libros que los evangelistas, los que escribieron esos evangelios, pusieron como máxima la fe. Si no hay fe, no hay milagro. Si hay poquita fe, hay poquito milagro. Estos son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan es otra la historia. Y como les he dicho, aquí no nos conviene y no queremos ser fundamentalistas, porque si no, entonces me quedo con que por no tener fe no hay milagro. Cuando yo llego a leer el Evangelio de Juan, vamos a poner un ejemplo, el milagro que se llama de la boda de Caná. Dígame usted si los señores servidores que llenaron las vasijas, 6 vasijas de 600 litros, imagínense la vasija, el tamaño, 600 litros cada una, llenaron de agua esas tinajas. ¿Usted cree que los servidores tenían fe? No. María solo les dijo: hagan lo que Él les diga. Los sirvientes se comportaron como sirvientes de Jesús. Hagan lo que Él les diga, porque la señora María le dijo: hagan lo que Él les diga. O sea, Él es el jefe de ustedes. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Ellos no tenían fe, solo obedecieron a Jesús. Pero el agua se convierte en vino y el mayordomo lo prueba y todo el mundo dijo: ¡qué ricura de vino! Pero los servidores, los siervos, esos que llenaron las tinajas, ellos las llenaron de agua. Tácitamente, en ese evangelio de Juan quedó que esos hombres que llenaron las tinajas de agua, esos dijeron: oh, aquí hay un milagro. Entonces en Juan, el milagro sucede para que tengan fe. Vamos a la revivificación de Lázaro. Lázaro está muerto, lleva 4 días en la tumba. Marta y María lamentaron que Jesús no ha llegado a tiempo. Lázaro está pudriéndose ya en la tumba. Ni Marta, ni María, ni los que están ahí de mirones tienen fe. Pero Jesús le dice: Lázaro, sal de ahí, sal de la tumba. Y Lázaro, maniado en vendas, sale de la tumba. ¿Usted cree que esa gente no creyó en Jesús? Para eso es, en Juan, el milagro es para que la gente crea. En los sinópticos, como el que estamos viendo hoy, no es para que la gente crea. La gente cree. Los discípulos tienen poca fe. Los discípulos están discutiendo con los letrados. El papá le dice: si puedes ayudarnos. Y le dice Jesús: todo es posible para el que cree. Bueno, yo tengo fe, pero poquita. Auméntame mi fe. Trátame bien con esta fe. Dame más fe. Y tráiganme el muchacho. El muchacho tenía un espíritu que lo dejaba mudo. Como este programa lo escuchan muchos médicos y médicas, doctoras. Entonces, estoy seguro que al ver los signos, lo que le pasaba a este muchacho, yo estoy seguro que ustedes pueden decir: epilepsia. Es correcto, es posible que sea una epilepsia.
las características que tiene esta persona, este muchacho, y desde niño, desde joven, puede ser una epilepsia. En aquel tiempo cualquier enfermedad, como no se conocía, como hoy no tenían tanta ciencia como tenemos hoy, cualquier enfermedad podían decir que era el demonio. Yo, cuando estábamos comenzando el seminario, ahí llega todo tipo de muchachos que tienen inquietud de ser sacerdote, pero hay uno de los filtros que es la salud. Y había un muchacho nicaragüense, que nosotros no sabíamos nada sobre él, pero vimos cómo se comportaba. Estamos a veces de pie en la oración. Por muchas veces sucedió esto. Y cuando empezamos en nombre del Padre, hacíamos la oración. Todos concentrados, un grupo de más o menos 20, 25 muchachos. Y comenzaba la oración. Y a media oración, el muchacho se ponía a dar vueltas él solo. Daba vueltas. Y hablaba, decía algo, musitaba. Y todos decíamos, a ver qué le pasa. No sabíamos qué pasaba. Con el correr del tiempo, cuando ya a un seminarista lo llevan al médico y le hacen exámenes, resultó que ese muchacho había padecido una meningitis y no había superado esa enfermedad. Al final del año le tuvieron que decir, no podés seguir aquí, porque un día vas a estar celebrando misa y vas a caer de golpe o te vas a poner a dar vueltas como hacer. Entonces no podía. Y de verdad el muchacho lo despidieron por salud. No podía ser sacerdote. Yo estuve a punto también de que no me ordenaran sacerdote porque yo tuve una ceguera en el ojo izquierdo. Me llegaba una vez al mes, etcétera. Me trataron. Otro día les voy a contar cuál fue el desenlace. Pero todos y todas tenemos nuestras propias enfermedades. Y cualquier enfermedad que sea desconocida se la podemos atribuir a un demonio. Todavía yo escucho a personas de otras iglesias que se ponen a decir eso. Es que aquí esta muchacha tiene un demonio dentro. Porque dice malas palabras. Cualquier cosa se nos ocurre decir que tenemos un demonio adentro. Esto era lo que pasaba con este muchacho. Posiblemente sea una epilepsia, pero como es una enfermedad desconocida, hay que ponerle un nombre. Está endemoniado. Lo deja mudo. Él se cae, tiembla, tira espuma. Bueno, epilepsia, pero para ellos era un demonio. Jesús, que tiene ese poder sanador, le habla al supuesto demonio: deja a este muchacho, sal de él, no vuelvas a entrar. Y se dio el milagro. La base del milagro, según el Evangelio de Marcos, por ser sinóptico, es la fe. Con lo poquito de fe que tenía el papá, se dio un gran milagro. El muchacho quedó como muerto. Jesús lo toma de la mano y colorín colorado todos fueron felices. Esta es la enseñanza del Evangelio. El reclamo de los discípulos: esto solo se logra con oración y ayuno, y con la fe que ustedes tienen no van a lograr mucho. Es un regaño para los apóstoles. Bendiciones para todos y para todas.